Déjeme decirle, la semana pasada platicábamos aquí de la carta a las autoridades electorales con las firmas de 27 exconsejeros electorales y algunos exmagistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, llamando a sus pares en activo a ser conscientes del papel que están jugando hoy en el futuro de la democracia mexicana. Uno de esos abajo firmantes es justamente Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE. Luis Carlos, director general de Integralia Consultores y por supuesto buen amigo de Mega Noticias. En tus propias palabras, Luis Carlos, muy buenas noches. A ver, esta última respuesta de la presidenta electa, ¿es así? ¿Es legal? Vamos, está hablando de 248 diputados que le corresponden a Morena. El tema es el siguiente, Paco. Es simple y llanamente. Si tú obtienes 54% de los votos, pero te dan 75% de los diputados, hay una distancia de 20 puntos. La pregunta relevante de sentido común para cualquiera que nos ve ¿es correcto, es representativo que haya una distorsión de 20 puntos? Habiendo contestado eso, yo creo que todos van a decir, pues sí distorsiona. La siguiente pregunta es, ¿cómo se logra que esa distorsión se achique en beneficio del pueblo? Que la Constitución dice que debe haber una república representativa. Y por lo tanto, ese es el tema de fondo. Hay dos maneras de verlo. Una, la que dice Sheinbaum, que lean la Constitución como dice, que dice que no puede haber sobrerepresentación de más del 8% por partido, Es una lectura muy técnica. Pero si tú sigues ese argumento de Claudia, entonces también dejarías sin diputados de representación proporcional a Morena, al Verde y al PT, porque también ese artículo dice que para tener diputados pluris necesitas presentar 200 candidatos pluris. Ningún partido lo hizo porque iban en coalición. Entonces, si se trata de leerle de forma literal la Constitución, todos salen muy afectados y que tendríamos un Congreso sin pluris. Por eso es que hay un llamado a la interpretación que básicamente dice de forma íntegra. Lo que la Constitución busca es que no haya una distorsión tan amplia y por eso creo que el argumento de Claudia no es correcto. A ver, dime una cosa, restan 4 días, ustedes hacen un llamado a los consejeros y magistrados en activo en este momento a que conozcan el papel que están jugando. ¿Cuál es ese papel? ¿Qué podemos esperar? Ya no digas el viernes, que es cuando se deberá de publicitar la decisión del instituto, sino el mismo miércoles que estarán entregándola en Cámara de Diputados. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué papel están jugando? Los consejeros del INE son los primeros que van a decidir. Y tienen que tener una visión histórica, simple y llanamente. El propósito de la democracia mexicana es mantener una república representativa. Y nuevamente, puede haber una república representativa con una diferencia de 20 puntos entre los votos y los diputados que te asignan. No, por supuesto que no. Entonces la pregunta es cómo pueden interpretar con bases legales para achicar y acortar esa distorsión. Ellos pueden hacerlo, sí lo pueden hacer. Hay mecanismos, hay argumentos de que sí se puede. Y después es el Tribunal Electoral, porque este caso va a llegar al Tribunal Electoral, el que la siguiente semana debe dar la lectura final. Y los jueces electorales, para eso son jueces, para interpretar, y siempre se debe interpretar en favor de los derechos de las minorías, de los derechos humanos. El que los partidos de oposición pequeños tengan voz en el Congreso es algo que le conviene a la democracia, le conviene al país, es necesario. Te voy a decir algo, Paco, en los años 70 fue la izquierda mexicana la que dio la lucha para ser escuchada. En aquella época el PRI era el partido hegemónico y esa lucha es una lucha que rindió frutos porque permitió que empezara a haber contrapesos. Bueno, esa lucha creo que debe continuar. Que hoy Morena sea el partido hegemónico, pues no cambia el argumento de fondo. Necesitamos tener una democracia en donde los grandes y los pequeños sean escuchados. Dicen varios de los, entre ellos Mario Delgado, por ejemplo, el presidente nacional de Morena, dice que
Esto lo que está ocurriendo es que fue el mandato del pueblo el 2 de junio. El mandato del pueblo fue a favor de la continuidad. Por eso Claudia Sheinbaum ganó con una amplia mayoría. Eso es claro y nadie lo rebate. Estamos hablando del Congreso. Morena y sus aliados obtuvieron 54%. La oposición obtuvo el 46%. 54% es un triunfo, claro, sí. Pero para cambiar la Constitución se requiere el 66% de los diputados. Entre 54 y 66 hay una distancia enorme. Entonces, sí tuvieron un mandato claro, pero no para cambiar la Constitución. He escuchado, y me gustaría que me ayudaras a entenderlo a mí y entenderlo a la audiencia, algunos conocedores de la materia que hablan de que tenemos un sistema mixto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos diputados que se eligen de forma directa. Tú votas por Paco, por Luis Carlos, por Pepe. Y ahí gana el que más votos tiene. Si tú tienes 5 votos y yo tengo 4, tú ganas y eres diputado. Ahora, ese mecanismo se le llama un mecanismo mayoritario porque gana solamente el que ganó más votos y los demás pierden. Para evitar ese mayoriteo o esa distorsión, porque ahí ganan los grandotes. Hace 30 años el único que ganaba diputados era el PRI. Hoy el único que gana diputados pues, es Morena principalmente. Se creó la figura de diputados proporcionales, plurinominales, para que frente a esta fuerza de los grandotes hubiese un mecanismo para compensar al resto, para que hubiera diversidad. Y los pluris se generaron para generar compensación. El problema es que el PRI y el Partido Verde en 2015 y ahora Morena y el Partido Verde con el Partido del Trabajo han generado un mecanismo para darle la vuelta. Entonces, ¿qué ocurrió, Paco? Que Morena, que es el partido grandote, se alió con el Partido Verde para ocultar, digamos, para esconder sus triunfos. Morena ganó prácticamente en todos los distritos en donde fue de la mano del Verde y del PT. Pero al Verde le regaló, digamos, muchos distritos en donde el candidato era del Verde, pero en realidad quien ganó es Morena. Al haber, digamos, disfrazado esos triunfos Morena, lo que le permitió es recibir muchos diputados plurinominales Morena y por esa vía darle la vuelta al mecanismo compensatorio, de tal forma que hoy Morena va a recibir 87 diputados pluris. Cuando es el partido más grande, el mecanismo compensatorio fue diseñado para los partidos pequeños, pero esta ingeniería de las coaliciones desde 2015 te está permitiendo darle la vuelta al sistema. Déjame por último preguntarte, Luis Carlos, más allá de leyes, de interpretaciones, de números, ¿sientes tú que en general los mexicanos entendemos qué es lo que está en juego? No, yo creo que nadie está claro de lo que está en juego. Este tema de la Suprema Corte y la reforma judicial es muy abstracto. La gente en general en México está optimista, quieren que haya continuidad, muchos votaron por Morena, pero las implicaciones que puede tener para el país, el tema de la Corte es muy lejano de la vida de la mayoría de las personas. Así es que esta es una discusión de personas que están muy atentas, preocupadas, de las empresas. Eventualmente esto puede afectar al resto del país, pero va a pasar muchos años antes de que la gente lo calibre, lo vea. Pero claramente algo que sí te puedo decir, como dijeron ustedes en la nota, que hoy para ser juez necesitas 3 años de experiencia, 3 años. Queda claro que todo se va a deteriorar, pero como hoy hay una mala imagen del Poder Judicial, entonces la gente no ve que esto sea muy relevante. Los que sí lo van a resentir de una u otra manera son estos 16 mexicanos que van a tomar decisión, los del INE y los del Tribunal Electoral. Decía yo hace un rato, y tú dime si estoy en lo correcto, si dicen sí a la sobrerepresentación, estarán firmando su sentencia. Si dicen no, también. Pues más allá de su interés inmediato, creo que lo que deben ver es su papel histórico. Y su papel histórico es tratar de entender que la democracia mexicana desde los años 70 se vino construyendo como un sistema de control del partido hegemónico, del presidencialismo y generar derechos de las minorías. Esta batalla la empezó a dar la izquierda, ojo,
Hoy la izquierda está en el poder y ya no quiere oír ese argumento que ellos gestaron en los años 70 y afortunadamente gracias a ese esfuerzo es que hoy estamos discutiendo que es necesario que se mantengan ciertos contrapesos a pesar de que Morena es el partido ganador de la elección. Luis Carlos Ugalde, como siempre, agradecido en palabras de. Muchas gracias. Gracias, Paco.